Bueno, muy bien, como le habíamos anunciado en la venta, tenemos nada más y nada menos que un gran lujo, un gran placer de recibir a un tipo que admiro, que quiero mucho. Es un amigo personal, pero por sobre todas las cosas un tipo que ha operado de forma positiva en mi vida, con distintas cuestiones, eventos, sucesos, un aprendizaje total de un tipazo, y que además para mí es una de las personas, uno de los tipos de los últimos años fundamentales para la cultura cordobesa, sobre todo en el hacer, en el pensarla y también en relacionarla con un montón de disciplinas, siempre de la mano de la creatividad, del esfuerzo y de las ganas totales de seguir haciendo por esta ciudad. Es nada más y nada menos que el señor Pancho Marchiaro, que nos viene a presentar su nuevo libro. Qué bueno. Ojo, que puede ser premonitorio. Puede ser premonitorio. El rapto de Psique. Pancho Marchiaro aquí con nosotros, y la verdad que estoy muy contento. Bienvenido, querido amigo. Bienvenido, Pancho, y sobre todo bienvenido el nuevo libro. Hola, Sillo, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Vos sabés que recién hacíamos ahí un videíto, una precuela de esta conversación con tu colaborador, y le decía que es una especie de cábala venir a tu programa y estar con vos, garantía de que la obra que uno va a presentar después, un texto, un libro, un espectáculo teatral, un disco, lo que sea, tiene futuro. Ese concierto va a andar bien si pasamos por Sillo, y compartimos algunas ideas. Y me acordaba mucho de cuando presenté mi primer libro, que fue hace 20 años. Me llamaste por teléfono y me hiciste una entrevista al fijo de mi casa. Me acuerdo, pero patente. Al punto que en ese momento, 2005, todavía no se había inventado Facebook, que ya está desinventado. Claro. Va en caída. Y no sé, vos me mandó un mensaje desde Yahoo, más o menos, y acordamos esa conversación. Dale up. Y lo impresionante del caso es que, y eso me gustó mucho, habías revisado el libro, habías visto algún texto, y bueno, eso fue para mí muy emocionante. Fue hace 20 años, increíble. Un tiempo después, hace 10 años, presenté un segundo libro que ya era fruto de un trabajo, una tesis, y Cultura 2.0. Sí. Y también tuvimos la suerte de compartir este espacio, y hoy, 10 años más tarde, aún seguimos juntos. Bien. Y todo lo que dijiste lo podría suscribir de mi lado: amistad, cercanía, un par de noches en la vereda y otras en el asfalto. Total. Y acá estamos, de vuelta, juntos, con un libro por medio. Y es una suerte de cábala de los 10 años, porque hay bandas que hacen cosas así similares, y también hay escritores que hacen cosas similares, como decir, cada tanto sacar. ¿O fue nada más que el azar, que separan 10 años de cada una de tus publicaciones? Me dijo tu productora que tenía derecho a una nota cada 10 años, así que le hago caso y saco un libro solo cuando me parece que me vas a recibir. Vamos, perfecto, entonces. Hay algo detrás del nombre, el rapto de Psique, y me gustaría que lo explicaras. Bueno, sí, es un poco distante. Me gusta el subtítulo porque lo explica mejor: emotividad, gestión cultural y turismo. El rapto de Psique es un cuadro, una escultura maravillosa, y también una de las primeras novelas que se escribió en la historia del español. El español de los idiomas neorromances, digamos, del siglo I, y cuenta cómo Afrodita, celosa de que había una mujer igual de linda que ella, que era Psique, manda a su hijo a que le arruine la vida. Idealmente que la secuestre o que la transforme en una mujer que se enamore del peor hombre que encuentre. Entonces baja el hijo de Afrodita, que era ni más ni menos que Cúpido, y cuando la conoce a Psique, no se sabe si se clava su propia flecha, la flecha de Cupido, o si pasa algo. Efectivamente, él era el hombre más ruin que Psique podía conocer. Se enamoran y viven una historia de amor. Y un poco la metáfora es que Cupido puede raptar a Psique, que es no solo tu alma, porque Psique en griego es el último hálito de vida, sino también más adelante tu psiquis, ¿no? Tu psicología. Entonces, el libro es una suerte de oda, de referencia al papel que juega la emotividad y las emociones en general en nuestras decisiones culturales. Y hoy, esto que estamos compartiendo, tu programa, no deja de ser la corroboración de esa hipótesis, porque creo que me convocaste. En Córdoba se presentan un montón de libros por
por semana, por mes, por año, pero me convocaste porque nos queremos, vine porque nos queremos y tomamos estas decisiones y muchas otras porque hay alguna emoción dentro nuestro que se activa. Vamos a un festival, celebramos una banda, leemos un libro, porque ese autor opera en nuestro interior generando emociones. Y resultó un trabajo muy interesante tratar de entender qué son las emociones, cómo funcionan, qué sucede y qué clase de atracción generan, por ejemplo, en los procesos de patrimonialización. Bien. Esto parece algo remoto, ¿no? Pues sí, es patrimonialización y emociones. Pero yo te puedo dar 3 ejemplos cordobeses que lo grafican a la perfección, muy distintos entre sí. Venga. Somos todos oídos, queremos escucharlos. Ah, entonces no te lo digo ahora. No. Se caía la entrevista. Bajó ¿Y ahora qué hacemos? El barrio de Alberdi. ¿Por qué la gente que vive en Alberdi banca tanto su patrimonio? ¿Qué explicación hay? ¿Cómo funciona eso? ¿Es el barrio más lindo de Córdoba? ¿Es más lindo que un barrio en México, en Madrid, o en París, o en Kuala Lumpur? ¿Por qué la gente quiere tanto el patrimonio en Alberdi? Porque tiene un sentido de pertenencia y porque opera en una serie de procesos emocionales que hacen que para los vecinos de Alberdi La Piojera sea el teatro más hermoso del mundo. Y para los vecinos de Alberdi la Avenida Colón es perfecta. Y ni hablar del fútbol que se produce bajo esa bóveda celeste que nos regaló el cielo de hoy en mayo cordobés. Bueno, lo mismo pasa, por ejemplo, con la música de cuarteto. Es la música de cuarteto más interesante que la música de cámara, que el tango, que el folclore, que el chamamé, que el heavy metal. ¿Por qué la gente cuando va a un concierto de música popular cordobesa entra en trance? ¿Por qué hay más de misa en un show de la Mona Jiménez que en otros? ¿Qué genera la Mona? Si no son puras emociones y emotividad. ¿Por qué la gente llora? ¿Por qué cuando aparece el mandamás la gente se larga a llorar y levanta los brazos como si estuviera en presencia de Dios? Tal vez porque es Dios, pero lo hicimos, no nació Dios. Y algo parecido pasaba también hace ya un tiempo con la literatura de Daniel Salzano, quien hacía que la voz del interior deje de ser un papel impreso y se transforme en un pedazo de tu corazón, sobre todo arriba de una mesa de un bar un sábado a la mañana. La literatura de Salzano, el patrimonio de Alberdi, la música de cuarteto, son ejemplos cordobeses de por qué las elecciones y los procesos de patrimonio en Córdoba tienen estrictamente que ver, igual que en todo el mundo, creo yo, con procesos emocionales. Bien, no recuerdo si a Daniel le gustaba la Mona. No le gustaba. No me parecía, porque estaba justo cuando lo nombraste, estaba pensando recuerdos y vos que fuiste un gran amigo. Fui un gran amigo de Daniel, pero busqué 3 ejemplos que no están vinculados entre sí y que pueden operar en distintos sectores de la sociedad, ¿no? Porque el cuarteto ha estado históricamente vinculado, ahora se ha ampliado a sectores trabajadores de Córdoba, ¿no? Mientras que el barrio de Alberdi es un barrio de trabajadores, de universitarios, está ahí el Hospital de Clínicas. Y la literatura de Daniel y la voz del interior probablemente interpelaban a un público, bueno, con alguna aspiración social y 3 sectores muy distintos entre sí que a lo mejor no comparten universos, viven el mismo proceso, que es la emoción como algo que te agarra bien fuerte de tus órganos vitales y no te suelta. Y eso es la cultura. Sí, yo soy adicto a los 6 grados de separación de Kevin Bacon y entonces estaba buscando cuál era el link que los unía a las 3 cosas, pero bueno, no. Me cagó Daniel desde donde quiera que esté, con que no le gustaba la Mona. Pancho, ¿y cómo es también escribir sobre cultura, sobre todo teniendo que tenemos una batalla perdida contra el tiempo y sobre todo los procesos culturales? Ahora cada vez son más rápidos y cada vez más rápido pasa de moda y cada vez más rápido tenemos que pensar. Este gráfico todavía no terminó el aceleracionismo, ya tenemos que estar hablando del porsiemprismo y estamos también con el hopcore, ¿no? Y todo esto es muy rápido. ¿Cómo se hace para escribirlo y para plasmarlo? Tiene que ver con que vos tenés ganas de dejar una suerte de, por así decirlo, de testamento de obra o de corpus de obra, o también, bueno, alguien debe hablar sobre estos fenómenos, sobre todo desde la gestión cultural, que es un fenómeno, por así decirlo, bastante nuevo. Todavía no... ¿Cuánto debe haber cumplido desde que se habla de gestión cultural? ¿30 años? Sí, tal vez menos, inclusive en Argentina o en Córdoba. Claro. Bueno, ese primer libro del que hablábamos, un poco
que se llamaba Cultura de la Gestión, reivindicaba los procesos de gestión cultural que en ese momento todavía eran debatidos, ¿no? Mucha gente decía la cultura no necesita marketing, la cultura no necesita publicidad, esto de gestionar es innecesario, las personas van a llegar al arte solas, sin ningún proceso de administración de por medio. El segundo libro, Cultura 2.0, planteaba que no solo la gestión cultural era necesaria, sino que el foco debía estar puesto también en el público, que los museos, los teatros no eran nada sin las personas que asistían, que terminaban siendo los verdaderos protagonistas. Había una suerte de confusión y en unas salas parecía que el cuadro era el protagonista, pero esos niños de un colegio que fueron a ver el cuadro eran los protagonistas del museo y el museo tenía que pensarse en ese sentido. Y esta tercera publicación un poco se detiene en por qué se eligen esos espacios, esos cuadros y qué pasa cuando los ves. Para mí, detenerse a reflexionar sobre los procesos que están sucediendo es un ejercicio para hacer mejor tu trabajo, ¿no? Es como si vos pensaras y analizaras qué pasa en la comunicación, en el medio radial, cuál es el impacto de las nuevas tecnologías. Ese proceso de reflexión tuyo son esas cuotas que hemos venido sacando. Y quería mencionar un asunto que para mí es relevante, y es que este libro fue una tesis de maestría de la Universidad 3 de Febrero, que es una universidad pública, y yo no hubiera podido preparar este libro o hacer ese proceso sin la participación de la educación pública, que me parece que es muy importante mencionarlo. Definitivamente, y me alegra muchísimo que lo digas. Me alegra muchísimo. Para mí es un diferencial en nuestro país, en nuestra ciudad, ni hablar de en tu oficio o en el mío, el hecho de que podamos asistir a esos espacios, y eso, como la cultura en general, también nos cambia la vida. Pancho, y bueno, y después ya tenés varios años también gestionando cultura en la ciudad de Córdoba. ¿Me estás diciendo viejo? Parece muy viejo. No, para nada, definitivamente no. Si hay algo que no, la vitalidad que tenés vos, brother, sí, me encantaría tenerla, me encantaría llevarla. Te iba a preguntar, estos años gestionando cultura, en los cuales has puesto muchas cosas on the heat of the moment, en el momento, has puesto ahí como en agenda. ¿Cómo te agarran ahora en esto, después, sobre todo de la aparición de este libro? ¿Qué te encuentras pensando? Bueno, por el momento el libro un poco es un resumen de los últimos años de reflexión sobre la labor que me ha tocado, que en alguna instancia tuvo una dimensión un poco más macro, más de política, cultural, y en otros momentos, por ejemplo los actuales, más en una organización viva, cercana, al lado de los artistas, caminás entre el público, ¿lo entendés? Y analizar esos fenómenos un poco ha sido lo que me he planteado en este tiempo. Y creo que una de las emociones que tiene que producir en el sector la labor es que levante temperatura. Con esto querríamos mencionar que si tu labor no produce controversia, si no hay opiniones dispares, si no hay publicaciones, si no hay crítica, es como que no hay labor. El achatamiento, la planicie de una sociedad es el resultado de una mala política cultural, para mi gusto. Entiendo que cuando uno hace un proyecto, bueno, hace poco estuvimos en el 220 en Selva y había temperatura, había energía, había fuerza, había una fuerza gravitatoria, magnética alrededor de Selva que otras ferias no tienen. Eso está bien hecho. Cuando un programa de radio, cuando un festival, cuando una obra de teatro pasa de forma insabora, cuando no hay emoción, cuando no hay emotividad, pareciera que las cosas no alcanzaron su objetivo. Inclusive el enojo, el malestar, la incomodidad, el ánimo de confrontación son el resultado, desde cualquier punto de vista positivo, de una labor en materia de gestión cultural. Que te resulte indiferente es penoso. Bien.
¿Qué estás pensando ahora o cómo ves que se va desarrollando después de que has innovado en muchas cosas, como por ejemplo pienso en hacer los festivales que después se terminaron haciendo o las ferias que después se terminaron haciendo marca registrada de la ciudad y las que no? Pero también, bueno, de pronto en los últimos años también le encontraste una vuelta al turismo con la cultura, que fue algo novedoso, que la verdad sea dicha, lo pusiste vos en el tapete, no sé quién lo inventó, no me interesa, pero lo pusiste vos en el tapete, que fue divino y que inclusive le hiciste abrir los ojos a la gente, que eso también era un valor agregado y que producía nada más y nada menos que dividendos, ¿no? En esta unión de la cultura y el turismo. Y ahora, ¿en qué estás pensando? ¿Qué ves? ¿Por dónde pensás que sale la liebre ahora en estos momentos? ¿Caminar entre los artistas, volver a revalorizarlos? ¿Te toca estar al frente de un museo que también es algo controversial? Porque decís, muchos... La mitad, aunque eso también es algo bastante cordobés, ¿no? La mitad dice que, como siempre yo digo, una ciudad que te avala por izquierda y te niega por derecha. Acá también dice, no, el museo es casi como un elefante blanco, pero todos se mueren también, después van y tapizan su piel en las oficinas de los directores, ¿no? ¿Qué te parece qué te parece que es? ¿Por dónde está ahora la cuestión? Tapizados humanos casi seguro que no. Bien. Es una metáfora de la que suelo usar. A mí me da la sensación que el turismo también merece una reflexión, lo mencionaste al pasar y quería volver un poco sobre eso. Creo que durante muchísimo tiempo nos dio vergüenza el turismo. Claro. En el ámbito cultural. Era como algo despreciable, era la banalización o era tal vez la monetización de lo cultural. Pero lo cierto es que en una ciudad como la nuestra, las personas no vienen a nadar al río Suquía, ni nos eligen por nuestros paisajes naturales en la ciudad. Nos eligen por el patrimonio, por el legado jesuita, por la contemporaneidad de nuestras exposiciones y nuestros museos, naturalmente por la música de cuarteto, por la música electrónica, por nuestra gastronomía. O sea que espectáculos, gastronomía y patrimonio conforman la tríada con la que las ciudades salen a venderse. El vínculo entre cultura y turismo es mucho más que obvio y necesario. Y en general los turistas resultan ser visitantes bastante respetuosos. Yo analizo mucho el comportamiento de los públicos y los turistas no vienen y tiran papeles en el museo, son malos, dicen, no sé qué. No, al contrario, vienen con ánimo de conocernos, de entendernos, ese encuentro cultural con vecinos o con personas que vienen de lugares más remotos, más distantes. Es un elemento de peso que históricamente ha sido un poco desdeñado y mal interpretado. Y contrariamente a eso, supone una oportunidad importante y, como bien decías vos, un ámbito de triple impacto. Porque tanto el turismo como los proyectos culturales tienen una dimensión económica que cada vez más es un tema de conversación. Lo vimos hace poco con Lady Gaga, súper espectáculo, Río de Janeiro, miles de millones, no miles, pero sí muchos cientos de millones de dólares de por medio, y lo mismo pasa con un museo, con una galería que dinamiza un barrio, y eso muchas veces lo hace con una ecuación, con una profundidad social interesante. Un teatro en Güemes, aquí en Córdoba, tiene una raíz social muy significativa. No solo genera algún recurso para los trabajadores de ese teatro, sino que también toca a todo su entorno barrial. Y lo hace con una ecuación de comercio justo bastante razonable, priorizando temas de género y géneros en general, y generalmente lo hace también con un cuidado por el ambiente mucho más interesante que otros sectores o otras industrias. No vamos a mencionar ninguna, como la construcción o el agro, pero si nos comparamos con otro sector, bueno, el costo ambiental es mucho más bajo, hay generalmente un ánimo de remediación y por otro lado hay un derrame social altísimo. Siempre es incómodo mirarse en experiencias europeas. El Louvre genera 12.000 puestos de trabajo y lo visitan 10 millones de personas por año. Supone 2.500 millones de euros para París. Y probablemente París no sería lo mismo sin el Louvre. Ahora bien, otros proyectos que tienen otra escala son igual de valiosos o proporcionalmente más. Pensemos en el Museo de la Industria y no solo pensemos en términos de recursos económicos. Todo lo que produce en una comunidad y en una sociedad, un museo, un teatro, un centro cultural, un festival, el impacto que tuvieron los festivales latinoamericanos de teatro en Córdoba, vos mencionabas
mercado de arte o la renovación de la Feria del Libro, el Festival de Diseño, pero además de los grandes acontecimientos, pequeños proyectos, por ejemplo, de cultura comunitaria en zonas de la mancha urbana de Córdoba, que es gigante, tienen un impacto favorable muy alto, desde la señora que vende empanadas hasta la persona que va a ver a su hija representar un espectáculo de danza y se siente orgulloso de su hija, de su familia y de su barrio. Bien. ¿Cómo es también así, bueno, gestionar, hablar, programar y tener que ver con la cultura de una ciudad? A propósito de que el sábado tuve el honor de presentar la última peli de Rosendo, y más allá de lo puntual, yo hablaba en la presentación con la gente, que creo que me vas a seguir en esta reflexión, que vos si veías en perspectiva toda la obra de Rosendo, lo que podés sacar de conclusión es el profundo amor que tiene por su ciudad y por el cine, ¿no? Y hablando de la ciudad, ¿cómo se puede hacer cultura y cómo programás cultura con una ciudad que por la gentrificación está cambiando y está, digamos, perdiendo también como un poquito de su encanto y su valor? ¿Cómo se piensa una ciudad desde términos culturales, pensando, digamos, prácticamente donde hubo ahora podría decir tranquilamente que donde hubo una historia ahora hay un socavón? Bueno, y donde también el arte urbano pasó de ser, no solo en Córdoba, sino en el mundo, un fenómeno perseguido por la justicia, promocionado por el Estado. Claro. Bueno, creo que Rosendo esconde una pista y tiene que ver con hacerlo con calidad. Las películas de Rosendo, y especialmente de Caravana, marcó un antes y un después en el cine cordobés. Sí. Porque la veía una persona en cualquier lugar de Latinoamérica y le gustaba la película. Era buena, estaba bien rodada. Con esto no quiero hablar del cine cordobés de años anteriores porque no era ni mejor ni peor. Pero Rosendo estableció un contraste muy fuerte y generó un producto potente, entretenido, querible, y que también hablaba de Córdoba. Y creo que uno de los desafíos es hacer cosas que tengan calidad, especialmente cuando tienen una dimensión social, porque las personas que son más débiles en sus prácticas culturales pueden ser víctimas fácilmente de alguna intoxicación. Entonces es donde más cuidado tenemos que prestar y donde más calidad tenemos que ofrecer. Esa coyuntura nos da una pista de cómo encarar el laburo. Y después también habría que analizar si es malo lo que está pasando. Porque muchas veces los procesos generan una modificación en las prácticas culturales y por ser una modificación pareciera ser negativo. Y no necesariamente es así. Generación tras generación, las personas llegan pensando que sus prácticas culturales, sus modelos de alimentación y hasta su actividad cotidiana es mejor que la de la generación anterior. Esa sensación de mejoría de generación tras generación también podría indicar de que no toda gentrificación es mala. Luego hay relecturas. Nuestro común amigo Hoppy Haynes hace muchas, siempre muy inteligentes, y dice, antes las redes sociales o internet era un recurso para acceder a aquello que no estaba. Por ejemplo, en materia de música, cuando pudimos acceder a la música online, empezamos a recibir discos y artistas que antes nos demandaban de semanas y hasta meses de espera en una disquería. Eso fue muy bueno. Pero después los algoritmos nos empezaron a entender, nos empezaron a hacer trampa, y cuando nos descuidábamos nos recortaban nuestros derechos de acceso a la diversidad. Tal vez, y con esto redondeo la pregunta en una respuesta larguísima, además de la calidad, si uno pudiera sentir que su trabajo promueve la diversidad, hay algo bueno de por medio, ¿no? Güemes es un barrio que ha cambiado mucho, se ha llenado de cervecerías pseudo artesanales que no lo son y de bares financiados con la herencia de la tía. Claro. Pero sigue habiendo bares con blend propio en Güemes. Entonces, mientras haya diversidad, vamos a poder recorrer
las veredas y encontrar la copa que estamos buscando. ¿Cómo también, porque me interesa también esta, que calculo que en el libro también debe estar desarrollado, y vos sos un gran conocedor y un gran pensador de tu ciudad, de la ciudad que vos querés, ¿cómo haces también para gestionar cultura en la ciudad, donde casi podríamos decir que está todo lo interesante o está todo lo que podríamos hablar de museos, de lugares, con el progresivo abandono de la gente del centro o de la capital, fuera del ejido municipal, ¿no? Esa cuestión de desarrollo lineal que tenemos nosotros, que me parece que es una burrada, pero bueno, ok, no se enojen arquitectos, pero ¿cómo haces porque también estamos desapareciendo y dejando el centro vacío, donde están todos los museos? ¿Cómo haces para programar, pensar culturas y de pronto no solamente la gente tiende a irse por la supuesta healthness o bienestar y que eso, que en realidad estás reventando la Sierra Chica vos mismo, que te haces el que querés, digamos, el que querés cuidarla, bueno, todo eso. Y también, por ejemplo, bueno, la gente que no puede entrar por portación de cara, la gente que a lo mejor se le resulta imposible acceder al centro, vivirlo, curtirlo. ¿Cómo haces para pensar una ciudad que tiene ese progresivo abandono? La verdad es que no, es una pregunta dificilísima y quien consiga responderla va a revertir unos procesos muy marcados en muchísimas ciudades del mundo y especialmente en Latinoamérica, donde las personas, como ese capítulo de Los Simpsons que mueven Springfield 20 kilómetros más adelante porque Homero fue encargado de la basura y arruinó todo el entorno, las personas, como bien decís vos, van abandonando su sector. Eso, por un lado, es muy costoso, ¿no? Porque llevarle gas, agua, luz a un tipo que se trasladó 15 kilómetros afuera del centro de la ciudad de Córdoba, ahí tiene un costo que lo pagamos todos. O sea, claro. Los barrios periféricos cerrados están financiados por las personas de escasos recursos que viven en los barrios, en el anillo del extra radio del microcentro, un caso rarísimo de financiación de pobres para ricos. Dicho lo cual, el microcentro tiene algunas falencias de índole político. Hay que redefinir un perfil del microcentro que a lo mejor sea patrimonial, turístico, a lo mejor es otro, gastronómico, pero hay que pensarlo, decidirlo y apostar por eso. Y también muchas personas que pudieron reunir cierta cantidad de propiedades en esas zonas y les ha costado adaptarse y han terminado expulsando a sus propios clientes. Pero para que no todo sea negativo, Villa El Libertador, con 180, 200.000 habitantes, tiene una cultura que le es propia y es una ciudad dentro de la otra. Y es maravilloso visitarla. Y la Virgen de Ucupiña es un fenómeno único. Y ir a Villa El Libertador, que es un viaje a la cultura andina profunda en un taxi de 7.000 pesos, es un capital también. O sea que esas manchas suburbanas no necesariamente son solo un efecto demoníaco. Tienen una oportunidad también de transformarse en una propuesta. Si nosotros queremos comer un buen ceviche, muy probablemente vayamos a Alberdi, o al Rincón Trujillano, o a Tía Cucha, o a Pino. Y eso, para mí, también es positivo. De todas formas, los agujeros que le va quedando al microcentro requieren de una política activa de reformulación de un proceso para el microcentro. Y también de repensar a algunas organizaciones que están ahí. Y voy a tocar un tema controvertido. Un templo, de la religión que sea, para no demonizar justo a ninguno, ha cambiado su funcionalidad. Las personas que van a misa, que antes llenaban diariamente un templo, que por consiguiente había sido diseñado con una capacidad de intensidad de uso alta, porque entraban 500 personas 6, 8 veces por día, hoy tiene un flujo de fieles más bajo. Entonces, o ese templo aprovecha la oportunidad turística, o por ejemplo los templos en general suenan bien, es un excelente venue con una capacidad de 150, 200 personas, no te digo para hardcore, pero sí para música de cámara, o va a ser muy difícil mantenerlo. Y lo mismo va a pasar con mercados, con galerías y con otros espacios que en el microcentro tenían una gran capacidad de carga y que hoy están sobredimensionados. Porque cambió la manera en la que las personas creen en Dios o hacen las compras.
Bien. A Ñañez no le gusta esto. Cuando escucho hardcore, digo, no, ¿qué está haciendo Pancho? No, pero es que no es una crítica ni para Ñañez, ni para los ortodoxos, ni para la sinagoga. Es repensar la funcionalidad de los espacios, claro. Y bueno, y esta seguro que se tiene... Pensemos, perdón, en música barroca, que soy víctima de bullying porque me parece atractiva, que es Zípoli, por ejemplo, en Córdoba y muchos otros, que es fácil de escuchar, aparte no es una música distante o incómoda. Tener, y lo hemos hecho, conciertos de música barroca en las iglesias, es una bendición. Y esto no atenta contra el perfil de la iglesia y nada. Probablemente haya personas que decidan volver a la iglesia o que la disfruten arquitectónicamente gracias a ese concierto. Es un proceso para repensarse. Y bueno, y de pronto estás escribiendo sobre gestión cultural, sobre cultura, y es imposible no tocar el tema rutilante, digamos, la desfinanciación salvaje. ¿Y cómo se hace para pensar en momentos de que prácticamente es mala palabra? De si lo decís y si te escucha un funcionario, capaz que bueno, ahora que está de moda meter presos o denunciar y meter presos a periodistas, yo ya cagué. En cualquier momento calculo que caeré esa carta documento. Pero ¿cómo se hace pensar? Porque mira, todo está o a punto de cerrar o completamente desfinanciado. A propósito de que me puse mucho en el cine, a propósito del suceso de fin de semana de que hacía alusión, y me di cuenta que en el 20, o sea, buscando información, buscando data, en el 24 y en el 25 no se ha hecho ninguna película argentina. No se está filmando. Lo primero que quiero aclarar es que los motivos de tu posible detención no necesariamente serían hacer una denuncia sobre la desfinanciación de la cultura. Claro, o sea, no necesariamente radio, pero bueno, no va a ser la única y no será la última vez que viaje en lancha. Así que bueno, siempre en la parte de atrás, chicos, como digo siempre, nunca manejando, siempre en la parte de atrás. Y también creo, y vamos a decir algo controversial, que está pendiente un proceso de autocrítica sobre determinados periodos de inversión, comillas, cultural, que no siempre tuvieron la seriedad y la profundidad que debían. Sin esa autocrítica, uno, en cierta medida, es funcional al juego de la desfinanciación actual. Porque si vos analizás cómo distribuyó sus recursos el Inca, y una parte de la biblioteca lo quiere cerrar, inclusive los cineastas. Sí. Así que hay que señalar eso también. Falta una lectura crítica de determinados espacios sobre cómo se financió. Otra cosa que hay que decir es que no todos los gobiernos están desfinanciando la cultura. Yo soy funcionario del gobierno provincial, lo reconozco antes de decir esto, pero me parece que la provincia está haciendo un esfuerzo por sostener un esqueleto en materia cultural, de festivales y de proyectos, con la particularidad de que aquellos que antes recibían algún recurso de nación o de otras instancias públicas, hoy se ven obligados a pedírselo a la provincia, o sea que es doblemente difícil. O sea que no todos los estados están desfinanciados. Y dicho esto, tenemos que exigir una financiación adecuada a la altura de la cultura que creemos que tenemos, porque un buen gobierno tiene hospitales vacíos y museos llenos. Bien. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como buena persona y buen padre. ¿Qué expectativas tenés con este libro? ¿Qué pensás? Si pudieras elegir o te hacerme enormemente rico. Ojalá. Así te puedo pedir, o sea, estamos tocando bocina. Claro, así te puedo pedir bebida cara cuando nos encontramos. Che, no, pero en serio, ¿qué expectativas tenés? Y si pudieras, más o menos, porque es como más específico, no de nicho, pero más específico el tema. Pero si pudieras imaginarte a tus lectores, ¿qué pensás cómo operaría este libro? ¿Cómo esperás que este libro opere en tus posibles lectores? Qué buena pregunta. Tenemos el argumento siempre en los cursos de gestión cultural que compartimos con Flor Gauna y con otros colegas, que sea un espacio de co-creación. Una conversación donde las personas se acercan y tienen alguna propuesta, alguna idea, vos proponés otras y eso se pone en circulación.
si el libro consigue un diálogo con otras ideas, promueve otros libros, promueve otros cursos, genera un pensamiento crítico, produce una exposición, una marcha contra Marchiaro. Sí. Recuerdo una. Recuerdo, me estaba acordando de una precisamente. Algo bueno pasó. Encima en nuestro colegio, deja, boludo, no busco otro lugar. Algo bueno pasó. No, me parece no me ensucié la vista, boludo. A mí me parece que un libro, una peli, un curso, lo que generan es diálogo, propuestas, un crecimiento de la escena, para usar una metáfora etílica, un burbujeo. Che, y ¿qué placer te produce en tu propia biblioteca, en tu propia vasta biblioteca, meter ahí el tercer opus? La sensación de que empezás a escribir de vuelta. Bien. Porque también es es algo así como también una suerte como de objeto que desaparece, ¿no? También hay una larga controversia. Para mí nunca hay una sensación más linda para mí. Podré ser análogo si querés, pero abrir un libro, sentir el perfume, sentarte en un teatro que te apaguen las luces y que te cuenten una historia, ir a ver una peli y flashear o ponerte en modo controversial. Nunca va a haber nada. O abrir un disco por primera vez, un vinilo y así, pum, lo pones esa sensación cuando sentís el surco crepitando, la fritura, decís, wow, esto es incomparable. Pero como escritor de libro, ¿te pensás que estás haciendo algo como una suerte como de resistencia, un último de los mohicanos, o decís, no, esto va a seguir? Porque ahora también está de moda, ¿viste? Ya se murió el periodismo, se murió el cine, se murió la radio, no se muere nada en realidad, ¿no? Estoy harto, estoy podrido de las muertes anunciadas, pero ¿cómo te sentís como escritor haciendo esto? ¿Como un pibe que está nadando contra la corriente? ¿Como un pibe que pelea contra molinos de viento? ¿O alguien tiene que hacerlo y lo hago yo? No tiene una escala tan relevante para mí. O sea, me gusta haber podido detener un proceso, cerrar un tema, plantearlo, hacerlo circular, que me inviten a la Feria del Libro de Agua de Oro de La Rioja, llevar unas ideas, que se acerquen unas personas que trabajan en una institución cultural con sus ideas y promover ahí un debate. Creo que es todo lo que uno le puede pedir a un libro. No siento que haya una dimensión trascendental, un Twilight Zone detrás de un libro. Tampoco pienso que los libros se estén muriendo, ni que el teatro se está muriendo. Hay una reconversión de la lectura. Mucho del material que está incluido ahí salió en pequeños textos que publiqué en una red social, en una investigación, en un trabajo final de una materia, en una nota en el diario. Y ahí los reunís, silvanan, se acomodan como si fueran parchecitos de una colcha, pero después siguen su vida. Y las personas que leen un libro linealmente de punta a punta son más bien pocas, pero no tiene que preocuparnos. Bien. Así como tampoco tiene que preocuparnos que algunos no lean todo el libro o no lean el libro, lo tengan, lo guarden. Yo he comprado muchos más libros de los que he leído o de los que podría llegar a leer. Solo necesito que estén conmigo. ¿Sos entendido ahora o crees que te entienden? Después de años de incomprensión absoluta. Esto lo digo yo y me hago cargo. Una o dos personas. Tres. ¿Hacia dónde vas? Hacia una botella de vino más tarde. Bien. Y no sé mucho hacia dónde voy. Creo que en cierta medida también hay que saber, ahora está de moda el verbo, habitar el presente. Si no es un frenesí desenfrenado, y es como cuando te da bola la chica que te gusta y no alcanzás a disfrutar el beso porque empezás a pensar en el noviazgo, el viaje, el casamiento, la casa, el divorcio, los abogados. Para un poco, solo besala. Por eso no hay que hacer planes de más de una semana, que tengan el horizonte de más de una semana. Sí, o al revés, unos bien lejanos. Hace un tiempo le preguntaron a un tipo ultra matemático, super físico, qué pensaba que iba a suceder con el medio ambiente en los próximos 3 meses. Y esta persona, este autor, dijo que no hacía elucubraciones a menos de 1500 años. ¿Qué cosas te inspiran? ¿Cuáles son digamos, las cosas que te llevan a escribir, pensar? Porque además
Además es un tipo que, y también te voy a preguntar al toque de esto, es un tipo que, bueno, además de escribir en publicaciones, también está compartiendo recomendaciones, sos como activo en muchas direcciones a la vez. ¿Qué te inspira? Las personas, ¿no? Me parece que eso lo compartimos. Sí, sí, obvio. Y a propósito de eso, ¿cómo haces para discriminar las... No discriminamos más. No, suena horrible esa palabra, pero vamos cancelados ahora. Pero ¿cómo haces eso precisamente para discriminar el tema de tu atención y para llevarlo para tal o cual lado? Porque genera también una suerte como de esquizofrenia, ¿no? Porque decís, che, o vos tenés a decir, che, bueno, esto me gustaría para... lo guardo para un libro, esto también me gustaría publicarlo en el diario, esto voy para redes, o todo es una... o todas las respuestas son válidas. Tal vez las personas orbitamos sobre ciertos temas y esos temas van cobrando sentido entre sí. Lees un libro de Bifo Berardi y lo que dice Bifo te permite hacer algún análisis para un posteo y una cita para el libro y pensar una exposición. Hay como una agenda que compartimos. Es extraño, pero a lo mejor si no nos vemos durante varias semanas nos encontramos a tomar un café y vamos a sacar los mismos temas de conversación muy rápidamente porque tenemos unas sensibilidades compartidas, ¿no? Llegan saludos de amigos para vos. Llegan saludos de amigos queridos, así que te están escuchando y nada. Te mandan afectuosos saludos. Qué miedo. Fede Galíndez, Luco del Prato, El Hurón, están escuchando. Sí, ahí están llegando los mensajes. Gente hermosa que son la prueba viva del papel de lo emotivo en los proyectos culturales, ¿no? Casa Babylon, proyectos teatrales que han hecho ellos, son el Sindicato de Maravillas, son espacios construidos de y para las emociones y lo emotivo. Sí, ponele que, bueno, yo no es que esté así como catastrófico, pero sí, en este preciso momento que estamos hablando, bueno, se acaba todo, se apaga todo, no sé, alguien tocó el botón incorrecto o nos llegó el momento y nadie nos había avisado, pero se termina solo. Si tuvieras que quedarte con un recuerdo y lo atesorás y te lo llevás y decís, bueno, esto, a donde quiera que vaya, no sé si yo abajo, seguro, ahí me toca el subsuelo, pero calculo que vos sos bueno, así que por ahí a lo mejor te espero en la barra. Te recibe Pancho. Yo al lado de Saddam, ¿viste? Así donde, hola Saddam, ¿qué hace de viejo? Otro Negroni que ahí llegó su foto. Dale. ¿Qué onda? ¿Qué recuerdo te llevarías? ¿Qué recuerdo atesorás así como decís, bueno, esto, nada, fue un highlight de mi vida? No sé, me hace esas preguntas y yo estoy sobrio, es muy difícil de responder. Muchos trabajos, la verdad es que uno está muy atravesado por su actividad laboral y me imagino que la nota también pasa por ahí. Muchos trabajos tienen momentos de mucha electricidad, ¿no? Y muchos de ellos traumáticos, porque me parece que sin trauma y sin llanto tampoco hay alegría. Y ahí en el rapto de Psique hablo un poco de las emociones primarias y secundarias. La alegría, como una emoción primaria, una sonrisa es una emoción secundaria derivada de la alegría. Y en algún momento, en el Centro Cultural de España Córdoba hicimos cosas demenciales, inalcanzables. Una bienal que se llamó Afuera, fue Tocar el cielo con las manos, las exposiciones de Antonio Seguí. En la Secretaría de Cultura hicimos cosas muy lindas, en la Dirección de Turismo también, y pasaron muchas cosas muy lindas después hechas por otras personas en espacios donde estuvimos, y eso también me dio mucha alegría. Que no parezca que todo es un certificado de autoría. Claro. Pero te voy a contar una anécdota que le he contado otras veces y que me emociona muchísimo. Y es que una vez hicimos una exposición de Antonio Seguí en el Centro Cultural de España Córdoba y era uno de los proyectos a los que más fichas le poníamos desde perspectiva educativa. O sea, hacíamos que todos los colegios de la Municipalidad de Córdoba fueran a ver la muestra más grande, que era Nicolás García Uriburu, Antonio Seguí, bueno, estas exposiciones. Pasado un tiempo, me llama la recepcionista del museo, fijo, a la oficina tenían fijo, dice, señor director, acá está una madre con su hija que quieren hablar con usted, la nena se llama Magali. Mirá, le digo, de verdad, hoy jueves, mañana viajo, tengo una reunión cada media hora, todas pautadas, no puedo recibirla sin haberlo acordado previamente. Tomarle los datos, yo la voy a llamar y dentro de 2 semanas
Cuando vuelva de viaje los voy a recibir. Mire, señor director, le voy a insistir en que reciba a la madre y a Magali. Uy, digo, esto es un problema. Claro. No, Saliste con el matafuego. De esto no puedo venir nada bueno. Pero te dije que estoy ocupado, ya medio a la defensiva. Entonces dice, sí, es que Magali visitó una exposición acá hace un tiempo. Digo, se golpeó, tuvo un problema. Bueno, voy a la recepción, ¿qué querés que te diga? Con la persona que está, le digo, disculpame 5 minutos, me llaman de la recepción, un tema que aparentemente tengo que atender. Y caminé unos 20 metros desde la dirección del centro cultural hasta la puerta, tenía como un box de vidrio, convencido que venía una tragedia, abogados, jueces, esto de la prisión que ya hemos vaticinado que nos va a pasar a los dos. Y cuando llegué, me dijo la recepcionista que Magali había visitado la muestra de Antonio Seguí y que como regalo de cumpleaños le había pedido a la madre que la lleve de vuelta a ese centro cultural. Wow, fuertazo. Y eso creo que fue lo más lindo que me pasó en mi oficio. Qué hermoso. Resulta que, uno de mis escritores favoritos son chicos, siguen llegando regalos, saludos de amigos, que son regalos también. No, ¿y los regalos dónde están? ¿Los regalos dónde están? Manden vino. Uno de mis escritores favoritos es John Cheever. El fabuloso John escribía su obra en su lugar, en su sitial preferido. Su sitial preferido era un escritorio que daba una ventana, esa ventana daba un bosque y esos árboles de ese bosque, él le gustaba imaginarlo como sus probables lectores, ¿no? Desde tu ventana preferida, Pancho Marquero, ¿qué se ve? Vos sabés que trabajo en 2 sótanos o 3, porque mi estudio y mi casa también está en un sótano, así que en general se ve una obra de Paisino y muchos libros, pero cuando camino por el parque del museo actualmente y veo chicos de escuelas, estudiantes universitarios metidos en las esculturas de Bernardi, cada vez más cerca de entrar al museo, y debido a un enorme esfuerzo de muchas personas, los artistas, los empleados que hoy por hoy pasan un mal momento y son destratados por una parte de la sociedad que cree que los empleados públicos o los empleados culturales son malos, cuando dejan el pellejo, al igual que los de salud y los de educación. Cuando veo a todas esas personas, estoy convencido que hay un gran laburo por hacer. Y recuerdo una frase del Payo Giraud, un gran director del Teatro San Martín, promotor de la música de cámara, que en un sector mucho más chico le dicen, pero mire, señor Giraud, menos del 5% de la población, según una encuesta reciente, asiste a escuchar música de cámara. ¿Qué sentido tiene su trabajo? Le dice, ahora que me das ese dato, muchísimo más. Se me acabó el tiempo de esta entrevista, dijo después el Payo, y se fue a buscar el 95% que todavía no había llegado al teatro. Qué alegoso. Antes de la última pregunta, que tenía muchas ganas de que la respondieras, vamos a los datos duros y puros. Se viene la presentación del libro. ¿Cuándo, dónde, a dónde se lo encuentra ya el libro, dónde está disponible? Así que contale todo a la gente y sobre todo para todos los amigos que están escuchando para que vayan a darte un caluroso abrazo, una linda bienvenida y que por supuesto no te dejen entrar así tibiecito a esa máxima presentación. Capotón me van a hacer. El libro se consigue en la página web de RGC, que es la editorial de gestión cultural número 1 de la Argentina, y en muchas librerías de amigos como Rubén, como El Palacio, creo que en Cuadre también de Córdoba. Y la presentación del libro va a tener lugar este miércoles a las 19 horas en el Instituto de Cultura Contemporánea, que queda en la Plaza de la Música. Y me va a acompañar Julia Oliva, que es la rectora de la Universidad Provincial de Córdoba, y José Palazzo, que es un productor de espectáculo que no necesita mucha presentación más y que hoy cumpleaños. Vamos, feliz cumpleaños, Joseph. Y la presentación va a tener lugar a las 19, ahí también va a haber libros, y ahí también va a haber, además de libros, y además de los presentadores, y además del autor del rapto, un equipo de personas que hace todos los días un esfuerzo muy grande para que la cultura de la ciudad y de la Argentina, a través de sus cursos, sea cada vez más brillante y genere cada vez más emociones. Bien, entonces ahí tienen toda la data necesaria y suficiente, y si no, también en qué redes buscamos. En el 220 aparece la presentación, buscan las redes de nuestro querido 220 Cultura Contemporánea y ahí van a tener toda la data necesaria y suficiente, si no las redes de Pancho, que por ahí a lo mejor no le da, capaz que tiene un poquito de vergüenza de autopromocionarse, pero si querés podés decir
P. Marchiaro. Bien. Es mi perfil. Bien, ahí va, busquen entonces ahí. Y también, bueno, el Flaky escribe rico y así que también pueden leer algunas de las cosas muy interesantes. Recomienda sabroso, así que pueden leer algunas recomendaciones y de paso meterse ahí porque no hay nada más lindo de que, bueno, que te vayan recomendando cosas y el boca a boca. El picor del debate. Sí, y además el boca a boca funciona bien pulent y a mí siempre me ha gustado. Entonces, bueno, no se pierdan el libro, lo van a poder encontrar en las librerías, bueno, de las que solemos ir todos ahí. Nos saludamos discretamente y ponemos el libro no en el bolsillo, no lo robes en defensa propia, hacelo tuyo en defensa propia y porque además Pancho quiere tomar buen vino, así que vayan y cómprenlo. Vamos con la última pregunta. La papa. Y esto tiene que ver que, bueno, se lo hacemos a las personalidades notables que nos visitan siempre y vos sos, por supuesto, que ranqueás alto en ello. Y vos sos el que hoy no conseguimos. Bueno, pero resulta, bueno, que te supone un pequeño ejercicio de imaginación y vos vas sobrado en eso, así que está todo más que bien. Pero bueno, en este caso, vos estás en una habitación de hotel, ¿ok? Tenés que escribir una carta, ¿ok? Resulta que ese hotel se prende fuego, ¿ok? Entonces tenés que escribir una carta de amor desde un hotel, desde una habitación de un hotel en llamas. Francisco Pancho Marchiaro, ¿cómo comienza esa carta? Qué difícil. Esto lo tendría que haber preparado porque te conozco y te escucho siempre, o sea que tendría que haber venido con una respuesta que diga a los lectores del futuro. Ok. Y en las fiestas del futuro se van a leer fragmentos de este libro y en las clases del futuro también se lo van a citar. Y la verdad que nada. Primero, felicitaciones. Segundo, vos sabés todo lo que te quiero. Y de nuevo agradecerte porque, como lo dije al principio, has sido una de las personas que has operado de forma muy positiva en mi vida. Te agradezco mucho eso. Agradezco mucho el hecho de que nos hayamos cruzado en la vida porque, de hecho, sos influencia, sos inspiración. Medio que también mi sistema inmunológico, pero agradecerte eso sobre todo porque sos una de las personas muy valiosas, y esto lo digo con el corazón en la mano de verdad, de la cultura de Córdoba y todo lo que has hecho, que si bien tenés tu reconocimiento muy merecido, en el futuro lo será aún más, y de verdad, y conozco tu militancia, conozco tu fiebre, conozco tu capacidad de laburo interminable y también honro eso, de verdad. Porque por todo lo que has hecho y seguirás haciendo por la cultura de Córdoba, y por sobre todas las cosas, gracias también por alumbrarme en todo momento, porque como te digo, siempre sos alguien a quien se puede recurrir y siempre sos alguien que tenés una palabra certera, para decir certera, clara y concisa para describir o desembrollar alguna situación, algún nudo gorgiano que siempre, bueno, están ahí. Más sobre todo, hablar con quien les habla, que bueno, que su segundo nombre es Peligro. Así que bueno, gracias por todo eso, Pancho querido. Mucha suerte. Break a leg con la presentación del día miércoles, les recuerdo, ahí en el 220 Cultura Contemporánea, Mendoza, esquina Costanera. Vayan a las 19 horas, vayan a darle un abrazo al querido Pancho, como le voy a dar yo en un rato. Y por déjame agradecerte a vos también porque sos el decano de una cultura, de una noche, de una ciudad y de una comunidad que la verdad siempre nos ha tratado muy bien, así que venir acá a escucharte tu cariñosa recepción y poder decirte que todo es mutuo y que somos muchos y que estamos dando batalla y que siempre vamos a ir ganando es para mí una alegría de lunes. Bien, parece que no, pero vamos a ganar. Parece complicado, pero es simple también. Pero bueno, mañana preocúpate de mañana, como decía mi abuela. Gracias, Pancho. El miércoles, 19 horas, 220, Cultura Contemporánea. Esta charla, después, si te la perdiste, después la van a poder ver en todas nuestras redes, porque gracias a Luli Giancarelli está todo filmadito, tenemos un registro hermoso, también está grabada, así que bueno, va a andar circulando. Si te lo perdiste, lo vas a poder escuchar el querido Pancho reflexionando acerca del rapto de Psique y también de cómo es hacer cultura en esta ciudad. Nuestra ciudad, la ciudad que habitas y la ciudad que respirás. Gracias, Pancho. Ya seguimos. Está la gente de una obra de teatro fabulosa que ya se viene y nosotros lo despedimos al querido Pancho. Vamos a hacer un par de consejos comerciales que van a renovar tu fe en el capitalismo tardío y seguimos con mucho más cualquiera. Venga. No te dejes llevar. No te dejes llevar por el interés tóxico por el pasado o
cualquiera. Todo puede ser.